Bienvenidos a la charla Alimentación saludable en cáncer. Soy Alex Pamies, dietista integrativo especializado en fitoterapia y suplementación ortomolecular. En esta charla vamos a hablar de los principales hábitos nutricionales que nos pueden ayudar tanto en la prevención como en el tratamiento complementario de un proceso oncológico. Al final daremos otros pequeños detalles de otros hábitos a tener en cuenta, pero estará muy enfocada a lo que son los hábitos nutricionales. Antes de nada, decir que cuando hablamos de plantas medicinales, de suplementación ortomolecular, hablamos de una dieta o una nutrición específica, entre otras terapias que existen. No se trata de alternar una cosa u otra, sino hablamos de una medicina integrativa, una medicina complementaria, no una medicina alternativa, porque al final no decimos que se deje un fármaco o un tratamiento específico, sino que se complemente. La idea es sumar, unir fuerzas para conseguir una eficacia terapéutica buscada y deseada. Ahí entra no solo la medicina convencional, sino la medicina cuerpo-mente, la gestión de las emociones, la nutrición, herramientas como puede ser la acupuntura o la fisioterapia, el estilo de vida, ejercicio físico, y ahí entra también la medicina integrativa, como digo, con plantas, suplementos, el uso de hongos terapéuticos, adaptógenos, vitaminas o minerales específicos, entre muchas otras herramientas que tenemos en nuestro abasto. Cuando hablamos de nutrición es algo esencial. De hecho, aquí tenemos un estudio científico publicado en el 2019 en la revista Lancet, como afirmaba que una mala alimentación, o sea, comer mal, sea por poco en algunas situaciones o por mucho de otros alimentos inadecuados, estaba relacionado con 11 millones de muertes anuales en el mundo. O sea, es realmente un valor súper elevado. Este valor se estima que es una quinta parte de las muertes totales. Está claro que no es he comido esto o he dejado de comer esto y he fallecido. Muchos de estos se atribuye que una mala alimentación ha podido pues, aumentar el riesgo de, por ejemplo, pues, infarto, de otras patologías en sí, subiendo y aumentando y superando las muertes atribuidas por ejemplo, el tabaco, que es un tóxico claramente determinado. El cáncer, que aquí nos referimos al cáncer no diagnosticado por culpa de una mala alimentación, por supuesto. ¿Por qué el aumento de diagnósticos en la evolución humana? Parece una imagen un poco como broma, pero la realidad es que hemos ido evolucionando y actualmente hay un exceso de consumo de alimentos procesados, hay un exceso de sedentarismo, de la falta de ejercicio físico, y eso está haciendo que se aumente y se incremente el riesgo de cáncer y los nuevos diagnósticos, y tristemente cada vez en personas más jóvenes. Aquí vemos diferentes factores que van a favorecer el crecimiento tumoral, pues, por ejemplo, factores internos. Nos referimos, por ejemplo, a un déficit del sistema inmunológico, que significa, sabemos que todos tenemos células tumorales, pero que nuestro cuerpo, por suerte, hace la apoptosis, que sería como un suicidio celular, que eso lo que va a hacer es que no se prolifere dicha célula. Mutaciones genéticas o hormonales, cuando pensamos en hormonal, lo más habitual es en cáncer de pecho, por ejemplo, o en cáncer de próstata en hombres. Inflamaciones, una inflamación sostenida en el tiempo puede aumentar el riesgo de cáncer y hay muchos estudios que así lo afirman. Otros factores pueden ser carcinógenos químicos, eso es lo que aportamos de forma externa. La alimentación es un concepto que luego vamos a hablar, pero también hay otros pues, malos hábitos, como puede ser fumar, tóxicos en el agua, por ejemplo, con los alimentos, contaminación ambiental, la cosmética, que pueden aportar sustancias tóxicas que ahora pasan a nuestro cuerpo, entre muchos otros. Carcinógenos biológicos son procesos infecciosos causados por parásitos, virus o bacterias. Por ejemplo, se ha visto que una persona que tenga una hepatitis C, que no tenga controlada, que esté repercutiendo la funcionalidad del hígado, pues por ejemplo tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer de hígado. En bacterias, por ejemplo, una persona que tenga el Helicobacter pylori de forma recurrente, que esté causando una gastritis, una esofagitis por esa irritación y no esté abordando dicho Helicobacter pylori, puede facilitar o aumentar el riesgo de cáncer de estómago. No significa que todas las personas que tengan dichos procesos infecciosos van a desenvoluparlo, pero sí que es un factor que puede repercutir. Y luego tenemos otros factores, pues como puede ser, por ejemplo, la falta de ejercicio físico, lo que puede ser la obesidad, el estrés oxidativo, trabajar de noche y alterar el ritmo circadiano, entre otros factores. Pero nos vamos a centrar principalmente en la alimentación. Muchas veces se habla que el proceso tumoral siempre es cuestión genética, hereditaria o de mala suerte, incluso en algunas veces se menciona, y sí que es cierto que hay personas que se cuidan mucho, pero acaban desenvolupando un proceso neoplásico. Eso está
comprobado y se ha visto en muchas situaciones. Pero es cierto que la mayor parte de situaciones, entre un 90 y un 95% de los casos diagnosticados de cáncer, tiene que ver con el ambiente. ¿Qué nos referimos con el ambiente? Con cosas externas que pueden repercutir. Ahí en este estudio, por ejemplo, el 2008, afirma como una alimentación inadecuada, una mala dieta, influye un 30-35%, la obesidad de un 10 a un 20%, el tabaco de un 25 a un 30%, infecciones de un 15 a un 20%, alcohol de un 4 a un 6% y carcinógenos externos un 10%, pues que influiría esa contaminación ambiental, cosmética, entre muchos otros factores. Si sumáramos medidas totalmente prevenibles, como es la nutrición, tabaco y alcohol, sumando el valor más bajo tendríamos aproximadamente un 60%. O sea, en este estudio está afirmando que un 60% de los nuevos diagnósticos de cáncer son como consecuencia de hábitos prevenibles y no se está dando la importancia que se debería en estos datos tan concluyentes y que tantos estudios puedan afirmar. Antes de hablar de alimentación, vamos a dar un pequeño repaso en lo que es la energía tumoral, muy brevemente y apto para todo el público. Ahí tenemos que mencionar al doctor Otto Warburg. Doctor Otto Warburg fue ganador del premio Nobel en el año 1931. Él afirmó y descubrió que las células tumorales son glucodependientes. ¿Qué significa esto? Que van a tener mayor captación de glucosa en comparación a las células sanas. Tienen mayores receptores GLUT1 en su parte externa y lo que hace es absorber mucha más cantidad de glucosa. También se habla que son glucodependientes, ya que van a obtener la mayor parte de su energía de la glucólisis anaeróbica, incluso sin presencia de oxígeno. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, que es una célula mucho más captante de glucosa que una célula sana. De hecho, ahí hay una de las pruebas más fiables para detectar tumores sólidos, que es el PET, que es la tomografía por emisión de positrones. En el PET podemos observar, pues por ejemplo, a ver un segundito, que aquí, si me deja aquí dibujar, aquí podemos ver esas actividades tumorales, que podemos observar, que hay una cantidad brillante X. Y aquí también podemos ver esto. El sub es la cantidad que ha ido de contraste en una zona que después de un tratamiento, en este caso de quimioterapia, se ha disminuido de 22,2 hasta 2,4. Hay habido una reducción de la captación de glucosa en dicha masa tumoral. ¿Qué significa esto? Pues antes de nada, afirmar que el contraste que se aplica en estas pruebas es el 18F-FCG, que es una molécula, un isótopo de glucosa con un flúor radiactivo que según a donde vaya, ahí es donde hay actividad tumoral. ¿Por qué? Porque sabemos que la célula tumoral tiene mayor captación de glucosa. Y luego está el otro valor, que es el sub, como os he dicho antes, es el valor de captación estándar, que determina la cantidad de glucosa que hay en una zona determinada. A mayor cantidad de glucosa en esa zona, mayor presencia o mayor actividad tumoral. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto cuando hablamos también de hábitos nutricionales. Tenemos que tener en cuenta que el cáncer se considera una enfermedad metabólica, inflamatoria. Cuando hablamos de alimentación o de dietas hay muchos tipos específicos. A mí no me gusta dar un nombre a una dieta, sino hablamos de unas pautas nutricionales, de unos hábitos que sean sostenibles en el tiempo, una alimentación saludable. Yo igual le pondría el nombre de no glucogénica, o sea que sería una alimentación pues, que esté disminuida, por decirlo de una forma, en lo que serían los carbohidratos, sobre todo refinados. Luego iremos hablando y profundizando un poco. Pero no me gusta hablar de una dieta específica y ni mucho menos hacer una pauta que sea difícil de llevar con el tiempo, porque eso sería un problema. Lo más importante sería intentar reducir todo lo que son las fuentes de glucosa rápida. Aquí hablamos, pues, por supuesto, de azúcares refinados, bollería, productos ultraprocesados, que además ultraprocesados, además de contener glucosa, van a contener grasas trans, van a contener también diferentes tipos de conservantes, saborizantes, entre muchos otros compuestos. Si queremos buscar una alternativa, un sucedáneo a ese azúcar, podemos encontrar edulcorantes como por ejemplo la stevia. La stevia es un edulcorante natural extraído de una planta que si es de calidad puede ser una muy buena opción. Si la stevia hay personas que no es de su agrado o no encuentran una stevia de calidad, podríamos valorar por ejemplo el uso de xilitol o eritritol, que ni que sean edulcorantes semisintéticos podríamos decir, no tienen una carga glucémica, de hecho son aptos para diabéticos y podrían ser unas opciones también a tener en cuenta si las personas lo toleran a nivel digestivo, porque hay personas que tanto el xilitol como el eritritol, al ser polialcoholes, pueden causar un poco de hinchazón o de gases a nivel intestinal. No hay un estudio específico y eso a veces se juzga de que sí, tú cómete un
un croissant, que eso va a aumentar el crecimiento tumoral. Está claro que no y no es tan fácil. O sea, no por restringir al 100% las fuentes de glucosa ya no hay tumores. O sea, no es así de fácil. Hay muchos más detalles que no puedo profundizar en una charla de 20-30 minutos, pero simplemente decir que sí que hay investigaciones que el alto consumo de productos azucarados va a repercutir a lo que es la insulina, que eso repercute al IGF-1, que es el factor de crecimiento insulínico, y eso sí que se ha visto que puede aumentar la proliferación celular y tumoral. De hecho, aquí vemos un estudio, por ejemplo, como a mayor cantidad de glucosa, mayor tamaño del tumor. O sea que sí que se ha visto relaciones y correlaciones en estas alteraciones en la respuesta metabólica de la glucosa con un mayor crecimiento tumoral. De hecho, también hay investigación como, por ejemplo, un mayor consumo de bebidas azucaradas incrementa el riesgo de cáncer. Aquí hay otros factores, no solo el consumo de azúcar, también hay otras ingredientes no muy saludables que contienen estas bebidas, pero también puede influenciar, por supuesto, ese azúcar en sí. Y hay mucha evidencia donde relaciona la alteración, como decía, en el metabolismo de la glucosa o incluso en pacientes con diabetes y la incidencia que hay de desarrollar una patología oncológica o de empeorar dicha evolución si ya está diagnosticada. Otro problema que tenemos con el azúcar es su gran dependencia y adicción que nos causa. De hecho, todas las personas que han intentado dejar el consumo de azúcares han percibido esa sensación de necesidad de comer alguna cosa y esa es la realidad que muchos de vosotros, amistades, han sentido y han vivido. No significa que todo el mundo tenga una gran dependencia, pero ya hay incluso estudios que afirman que puede ser igual de adictivo en comparación incluso con otras sustancias, como pueden ser diferentes tipos de drogas. En cuanto a los hidratos de carbono, siempre la preferencia es que sean cereales integrales. Los cereales integrales, como podemos ver en esta pequeña gráfica, van a causar un menor pico de glucosa. No solo van a hacer un menor pico de glucosa, sino que además también nos van a aportar mayor calidad nutricional. Aquí podemos ver que cuando un grano se refina, o sea que es un grano blanco, va a quitarse una buena parte de sus compuestos antioxidantes, vitaminas, minerales, y entonces va a tener una menor calidad nutricional. Entonces, con los cereales, si los vamos a consumir, que lo ideal sería también disminuir su consumo, pero si se consumen, como mínimo que sean integrales, teniendo una mayor calidad nutricional y causando menor pico de glucosa. ¿Que hay dietas específicas como la dieta cetogénica donde se restringen prácticamente al 100%? Sí, existen. Hay algunos estudios interesantes, pero repito, no todo es tan fácil. La célula tumoral busca vías de alimentarse alternativas y también puede acabar produciendo, por ejemplo, lo que es la gluconeogénesis, es la producción de glucosa por otras vías metabólicas. Entonces no es tan fácil todo, o sea, tenemos que esa es la realidad y entonces simplemente decir, intentar reducir el consumo de cereales refinados y aumentar si consumimos el que sean integrales. Si además son cereales sin gluten o cereales de mayor calidad, como por ejemplo un trigo sarraceno, pues aún mucho mejor, por supuesto. En cuanto a lo que son las tres proteínas animales que más se habla de ellos, los lácteos, ha sido un alimento que siempre se ha mencionado como de los más saludables que existen. Y yo no dudo que una leche o un queso que consumían nuestros tatarabuelos tenía una calidad. Hoy en día no tienen la misma calidad, por supuesto, ha habido una pérdida de calidad nutricional propiamente dicho por la sobreexplotación animal que está habiendo. Y además hay estudios como pueden ser alimentos que pueden repercutir de forma negativa. Pues, por ejemplo, en el primer estudio realizado aquí en Cataluña, afirma que el gran consumo de lácteos puede producir una mutación genética en el gen Carras, que por ejemplo, se ha relacionado mucho con el cáncer de páncreas. Entonces, aquí muchas veces hablamos de la genética, ahora se habla de la epigenética, cómo ciertos hábitos pueden modular unos genes para bien o para mal. En este caso sería para mal. En el estudio de abajo, por ejemplo, también se ha visto pues, cómo los productos lácteos van a contener hormonas, factores de crecimiento, además de otros componentes tóxicos y químicos, al ser compuestos grasos, que pueden, por ejemplo, implicar la proliferación de tumores de pecho. Entonces, los lácteos, personalmente, cada uno puede tener su opinión, por supuesto, y esta charla es mi opinión relacionada con estudios científicos y la experiencia que tengo en mi día a día, pero prefiero que no se abuse de los productos lácteos. Si hay gente que quiere un producto lácteo, siempre elegir por preferencia cabra u oveja, ya que en su caso tienen una cantidad de proteína diferente, por decirlo de forma, una proteína diferente. Los productos de vaca contienen beta-caseína A1 principalmente, la cabra o la oveja es beta-caseína A2 y se ha visto que esta proteína es menos inflamatoria que, por ejemplo, lo que sería de la vaca en sí. En cuanto a la OMS menciona que la carne procesada causa cáncer y la carne roja en el grupo 2A de la clasificación IAR como probablemente causa cáncer.
Yo no voy a entrar en discusión si la carne tiene que ser blanca o tiene que ser roja. Puede haber preferencias, por supuesto. Yo prefiero mucho antes carne blanca, siempre que sea posible, porque me gusta más su perfil, por ejemplo, de ácidos grasos omega 3. Pero yo lo que sí siempre menciono es carne procesada, eliminarla completamente. Y con la carne creo que lo más importante, no si es blanca o es roja, que también puede haber preferencias, repito, individualizadas en cada caso, sobre todo es tener en cuenta cómo se cocina, porque lo más peligroso de la carne es cuando nosotros la quemamos, se hace la barbacoa, a la plancha o a fuego muy alto, sobre todo que hay un apardeamiento enzimático, hay un cambio de color, esas son las sustancias que se ha visto que pueden dañar más el ADN y ser carcinógenos. Entonces, si se come la carne, que esté bien cocinada, que no esté súper quemada, en forma de guiso, por ejemplo, en forma de vapor, sería una buena forma de cocinar esa carne, porque será mucho mejor al no generar esos compuestos tóxicos con la cocción. Y con el pescado siempre elegir pescado pequeñito porque va a tener el pescado pequeño menos cantidades de mercurio, de metales pesados, menos cantidades de contaminantes. Y si además de ser pequeño puede ser azul, el azul va a contener ácidos grasos omega 3, que hay mucha evidencia científica que el omega 3 puede disminuir la incidencia de cáncer al controlar la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo. Lo mismo que con la carne, al mismo momento que la cocinamos, también que sea un pescado cocinado de una forma óptima, correcta, que es el ideal. Tenemos que intentar incrementar el consumo de verduras y de vegetales. Al final es la base de cualquier tipo de alimentación saludable. Eso no hay color. O sea, a veces hay personas que dicen, no, no, las verduras no son importantes. No hay ningún alimento que haya demostrado más evidencia en cuanto a la disminución de mortalidad total por cualquier causa, como son los vegetales. Entonces, eso tiene que formar parte de nuestra alimentación. En cuanto a los vegetales, no importa si son crudos, si son cocinados, si son en forma de germinados. Los germinados, cuando de la semilla sale una parte de la planta, son espectacular a nivel nutricional. Entonces ahí es buscar cada uno su tolerancia digestiva, sus gustos, sus placeres, porque al final tenemos que hacer algo que la persona lo haga a gusto. Entonces es algo que se tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, la persona que tenga una gran pesadez a nivel intestinal y digestivo, igual no va a tolerar alimentos crudos en exceso, tendrá que ser más bien cocidos. Es buscar cada uno la forma que le siente bien, pero los vegetales tienen que predominar, sería el 40-50% del plato, sería lo ideal, siempre si queremos aportar polifenoles, antioxidantes, sustancias bioquímicas que han demostrado, como digo, disminuir la incidencia de cáncer. En cuanto a las frutas, muchas veces hay la polémica, sobre todo cuando, pues, por ejemplo, la dieta cetogénica, como digo, que al contener azúcar puede ser perjudicial. Ahí lo que podemos tener en cuenta simplemente es que las frutas sí o sí tenemos que evitar por completo los zumos. Los zumos no están preparados para su consumo, o sea, al final la fruta está preparada para comerse entera, no en forma de zumo. Y sí que igual podríamos decir de intentar disminuir las frutas más dulzonas, como pueden ser las pasas, los higos, los dátiles, las ciruelas. Estas es mejor disminuirlas, ya que, por ejemplo, estas pues, son más dulces e igual es mejor no consumirlas. Hay algunas más interesantes que otras, por supuesto. Los cítricos, por ejemplo, el kiwi, el limón. Ojo con el pomelo, porque el pomelo es muy interesante, pero el pomelo en las personas que estén realizando quimioterapia está contraindicada. Por ejemplo, tenemos otras frutas, como son los frutos rojos, altamente antioxidantes, gracias a las antocianinas, a sus polifenoles, como son la granada, lo que es la frambuesa, lo que es los arándanos, entre otros. Tenemos, por ejemplo, la piña y la papaya, que son antiinflamatorios, gracias a la papaína y la bromelaína. O sea, es ver cada uno de los alimentos qué beneficios nos puede aportar en cada situación clínica específica. Tenemos aporte de grasas y de proteínas saludables, como antes hemos mencionado un poco, el inconveniente igual de ciertos productos lácteos o de la carne según sus cocciones. Vamos a dar otro tipo de fuentes de grasas y proteínas. En cuanto a grasas tenemos las semillas, pues semillas también hay una gran diversidad. Semillas de calabaza, por ejemplo, ideales en la prevención del cáncer de próstata. La de lino y la de sésamo, ideal, por ejemplo, estas dos para mujeres en la prevención del cáncer de pecho. Personas que tengan insomnio, pues por ejemplo las semillas de amapola. O sea, hay un sinfín de semillas que podemos encontrar, cada uno con su específico interés terapéutico en cada situación. En cuanto a los frutos secos, también pues son las opciones, los frutos secos que sean de calidad. Nos sirve un fruto seco repleto de azúcar y frito, por supuesto. Ahí hay diferentes grupos. A mí mi preferencia serían sobre todo las nueces. No solo las nueces comunes que tenemos aquí en España igual, sino también pues las nueces, por ejemplo, de macadamia, nueces de Brasil, nueces pecanas, son diferentes grupos de alimentos que para mí tienen un mayor interés, por ejemplo, que otro tipo de frutos secos, pero que está muy bien también una almendra o una avellana, o sea que eso sea de vuestro gusto la que elijáis. Frutas oleaginosas que nos contienen grasas saludables, como es el aguacate, las aceitunas y también podríamos incorporar el coco. Y luego están los huevos, que este está al final porque es de origen
Animal, los huevos si son de calidad, en una forma moderada, también se pueden consumir. En el caso de los huevos hay un dígito en la cáscara, siempre que ese primer dígito de toda esa numeración sea un 0 o un 1. 0 es ecológico, el 1 es campero. Intentar evitar que en la cáscara el dígito sea el 2 o el 3, porque en esta situación no sería lo más óptimo. En cuanto a proteínas, tenemos, pues, por ejemplo, las setas, tenemos lo que son las legumbres, la quinoa y el guisante son especialmente ricas en proteínas, las algas, que eso, por ejemplo, en personas que tengan hipertiroidismo, igual se tiene que tener cierta precaución, pero el resto de personas pues, se pueden consumir y pueden ser interesantes. Y luego al final he puesto el seitán, el tofu y el tempeh, que son proteínas de origen vegetal. Ahí lo que tienes que tener en cuenta es que no sea, por ejemplo, un exceso de estos alimentos procesados, porque a veces se encuentran pues ya productos vegetales de hamburguesas, frankfurts que llegan pues diferentes tipos de aromas, de conservantes, ya sería un procesado, no es lo más óptimo. Yo prefiero buscar lo que se ha comido toda la vida, vaya, que lo podemos encontrar también en fuentes de proteínas, que no hace falta recurrir a un procesado. Si un tofu, por ejemplo, un tempe, es que a mí el seitán es gluten 100%, no es de mi agrado. El tofu de soja, si no fuera ecológico, prefiero el tempe, que el tempe tiene una mayor fermentación y creo que es el más óptimo y el más correcto. Como podemos ver, hay mucha evidencia científica de lo que la nutrición influye. Aquí, por ejemplo, tenemos otro estudio, el 2009, como con solo dos alimentos, té verde y setas, en mujeres chinas se puede llegar a disminuir hasta el 80% de cáncer de pecho, solo con dos alimentos. Imaginaros el poder de la nutrición, o sea, puede ser una gran ayuda, como digo, tanto en la prevención como en el tratamiento cuando una persona ya está diagnosticada. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, que unos buenos hábitos nutricionales van a ser claves. Si habláramos de alimentos terapéuticos, hay muchos. Algunos de ellos pueden ser estos ejemplos, los cítricos y frutos rojos, ya hemos hablado antes. Los cítricos nos aportan vitamina C, compuestos antioxidantes, frutos rojos también, súper antioxidantes gracias a sus polifenoles. Frutos rojos ya hemos dicho también, arándanos, granada, frambuesas, una fresa, por ejemplo, aunque la fresa tener en cuenta que es uno de los alimentos que más pesticidas contiene en su parte externa, pero bueno, si son ecológicos o limpiáis la posterior y esa piel, pues es una buena opción. La cebolla y el ajo son compuestos azufrados fantásticos. Las crucíferas, sin ninguna duda, es de los alimentos que ha demostrado mayor evidencia científica en la prevención del cáncer. Crucíferas tenemos todo el grupo de familia de la col, coliflor, col lombarda, col de Bruselas, brócoli, lo que sería el pak choi, por ejemplo, y también entran ahí, por ejemplo, el rabanito, incluso también forma parte de las crucíferas, que luego del rabanito veremos una imagen también, si no me equivoco, de cómo el rabanito puede facilitar la detoxificación a nivel hepático. El jengibre y la cúrcuma, dos tubérculos fantásticos. Estos tubérculos han demostrado tener potentes efectos antiinflamatorios, los dos. Si es verdad que, por ejemplo, el jengibre además es muy potente a nivel digestivo, nos ayuda en casos de náuseas, por ejemplo, y la cúrcuma hay mucha evidencia de sus efectos antitumorales. En cuanto a la cúrcuma, siempre tiene que estar acompañada de pimienta negra, así vamos a facilitar su absorción, y también de una grasa, aceite de oliva, o si ponemos, por ejemplo, la cúrcuma en un pescado, en una carne, en los huevos, o un alimento que tenga grasa, ya será suficiente para absorberla correctamente. Y luego el uso de especies aromáticas. Parece muchas veces que solo usamos la sal y la pimienta y tenemos que intentar aprender a usar muchas más especies, no solo jengibre y cúrcuma, sino orégano, albahaca, cilantro, romero. Hay un sinfín de especies que pueden ser interesantes, cada uno aportando sus fitoquímicos, sus compuestos terapéuticos, que van a ser de gran ayuda. Aquí vemos investigación de algunos de los alimentos que hemos mencionado. La granada, por ejemplo, un fruto rojo espectacular, como ha demostrado tener efectos antimetastásicos y disminuir el crecimiento tumoral por diferentes vías metabólicas, como podemos ver en estas imágenes. No significa que sea la panacea, que con ella ya está todo solucionado, no, pero puede ser un plus, un aporte y un complemento a nuestro día a día. El jengibre, que hemos hablado antes, también puede modular el NF-kappa beta, que son mecanismos proinflamatorios que facilitan el crecimiento tumoral. Y como vemos en esta imagen, también hay diferentes vías metabólicas, lo cual va a ser interesante, no solo en lo que sería la prevención, el tratamiento, incluso cómo mejorar la respuesta terapéutica de la quimioterapia también, ¿no? La cúrcuma, aquí tenemos otro estudio del 2011, cómo puede tener esos efectos, sobre todo pues, antiinflamatorios, antivirales, antifúngicos, antioxidante, inmunomodulador y ayudar a lo que sería el proceso de quimioterapia.
Y aquí también ha visto cómo se puede disminuir esa resistencia a la quimio o a la radio, que muchas veces sucede que perdimos esa eficacia terapéutica en los tratamientos convencionales. La cúrcuma puede ser interesante para ello. El brócoli de lentas crucíferas es el que igual es más interesante. Aquí en este estudio afirma cómo puede disminuir la incidencia de cáncer de próstata, pecho, de útero, endometrial y de piel, entre muchos otros que hay, por diferentes vías metabólicas también, desde efecto antimetastásico, reparación de ADN, la disminución de radicales libres, efectos antiinflamatorios, entre otros. El consumo de alcohol es algo que muchas veces hay un debate, si el alcohol es adecuado o no, si el vino es el alcohol más o menos perjudicial. La dosis segura de alcohol es cero. O sea, no existe una dosis segura de alcohol, no existe una dosis terapéutica de alcohol. El alcohol al final es un neurotóxico y no tenemos por qué consumirlo. Que hay personas que les gusta mucho y no pueden evitarlo en su dieta. Pues bueno, el vino puede ser el menos perjudicial, sí, pero no significa que sea bueno. O sea, que el vino pueda contener un poco de resveratrol, que es un compuesto antioxidante, no significa que se tenga que recomendar. Repito, la dosis segura de alcohol es cero. Lo ideal sería suprimirlo de nuestra dieta, de nuestra alimentación, sobre todo en una persona que está pasando por un proceso oncológico. Pues que a nivel preventivo también. O sea, no entiendo cómo aún hay ciertos profesionales de la salud, incluso cardiólogos, que sugieren el consumo de vino. O sea, no tiene sentido ninguno. Entonces, al final, si queremos aportar resveratrol, hay otros alimentos como el cacao, como la uva, como la manzana, incluso que también nos lo aportan y no se están recomendando como se recomienda el vino por ese compuesto. Entonces, yo no recomiendo el consumo de vino en ningún caso, ni tampoco el consumo de alcohol. Que hay personas que quieren consumir un dedo de algún tipo de alcohol, pues bueno, un buen vino de calidad pues es una opción, pero yo prefiero evitarlo en todas situaciones patológicas, preventivas y en cualquier situación específica. Intentar tener una alimentación lo más variada posible. Si es variada, aportamos colores. Si es de temporada, aportamos ya a la fuerza, si es una alimentación de temporada estacional, una alimentación variada, porque en cada estación hay diferentes alimentos. Y si puede ser ecológica. En este estudio me encanta, se llama Comernos el arco iris, habla como diferentes compuestos, según el color que tengan, van a ser interesantes en diferentes situaciones específicas. Entonces, aportar esa diversidad nutricional nos va a mejorar sobre todo lo que sería ese aporte de micronutrientes específicos a la prevención del cáncer y de otras patologías. Alimentación ecológica se ha visto como el mayor consumo de alimentos ecológicos disminuye la incidencia de cáncer. Este estudio está realizado en casi 70.000 personas. Ojo, en estos estudios creo que hay peros, porque claro, aquí no se puede ver, porque igual personas que consumen alimentos ecológicos tienen un mayor poder adquisitivo y eso hace también que pueda influenciar en un menor riesgo de cáncer. Entonces, no es un estudio igual súper concluyente en este aspecto, pero está claro que si es ecológico, no hay tóxicos presentes o menos cantidad de tóxicos en esos alimentos y va a ser más interesante la prevención de patologías oncológicas donde esos tóxicos se ha visto que influyen de forma clara en el desarrollo tumoral. Comida real, comer lo que nuestros abuelos conocían. O sea, a día de hoy hay una gran cantidad de alimentos que hace 100 años no existían, y no hace 100, hace 60 años, por no hablar, como digo, de excipientes, conservantes, saborizantes, entre otros. Entonces, comer comida de verdad es clave, es esencial y se tiene que tener en cuenta que es la base de nuestra alimentación. Yo no entiendo cómo viendo todos estos datos no se da más importancia, que tenemos un estudio de 2017, como afirma, por ejemplo, que las personas que están hospitalizadas y reciben un apoyo nutricional tienen menos complicaciones infecciosas y menos duración de la estancia, incluso disminuyendo los costos sanitarios. O sea, es de vital importancia hacer un cambio de paradigma en la nutrición y a nivel hospitalario ojalá también se cambie el día de mañana, porque es de vital importancia en todos los aspectos, tanto a nivel preventivo como incluso a nivel de tratamiento ya complementario cuando hay una patología diagnosticada, sea cáncer o cualquier otra. ¿A qué esperamos? Esto es un menú de una persona con cáncer. O sea, como podéis ver, no es que tenga muy buen color ni muy buena pinta y creo que tiene mucho que mejorar y esta es la realidad. Y aquí algo más triste aún, aquí vemos en un hospital de Madrid tu rincón saludable cuando está lleno aquí de productos procesados. O sea, es triste, pero esa es la realidad que estamos viviendo actualmente y me parece un poco vergonzoso, la verdad. Espero que el día de mañana tengamos cambios porque es la base de la salud y la nutrición. Decir que de esto escribí un libro hace un tiempo atrás, es un libro muy completo, donde se referencian más de 2.000 estudios científicos, o sea, para que se diga que los tratamientos naturales no tienen evidencia científica. Es un libro enfocado sobre todo en la prevención y el tratamiento integrativo del cáncer. El capítulo fuerte es el de nutrición, donde hablamos de forma específica de cada uno de los alimentos. También, bueno, hay otros capítulos de introducción, medicina integrativa,
diferentes mecanismos. Y luego también hay otros capítulos, sobre todo también de plantas medicinales, que es el otro punto fuerte del libro. Y luego, bueno, hay pequeños capítulos de diferentes aspectos. ¿Por qué hay diferentes capítulos de cada uno de ejercicio físico? Porque tenemos que entender que los hábitos son claves en la prevención, pero también en el abordaje integral. De ahí, muy resumiendo, habría 5 hábitos claves a tener en cuenta: la nutrición que hemos hablado, el ejercicio físico es de vital importancia e interés, dar un poco de reposo digestivo, o sea, estamos comiendo en exceso, no hay esa capacidad de autorreparación, ayunos intermitentes pueden aportarnos ciertos beneficios, no son la panacea para todo, ni mucho menos, y se tiene que individualizar, pero puede ser una estrategia interesante. Lo que sería el concepto de mejora del descanso y del ritmo circadiano, clave, gestión del estrés, es algo que es súper importante. Brevemente, algunos puntos de estas pilares terapéuticos. El ejercicio físico, por ejemplo, se ha visto que puede modular diferentes vías metabólicas altamente relacionadas con el cáncer, como es la inflamación, la inmunidad o alteraciones relacionadas con la respuesta insulínica. Entonces, es clave, o sea, no podemos pretender que una persona sedentaria tenga los buenos hábitos por muy bien que coma, entonces al final tiene que ir todo acompañado. De hecho, se ha visto como el ejercicio físico reduce la mortalidad en cáncer por cualquier causa. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta y valorar. En cuanto al ayuno, muchas veces se habla que cómo puede ser que el ayuno intermitente ya aporte beneficios al ser pocas horas. Pues en este estudio, solo incrementando más de 13 horas de ayuno intermitente, simplemente, pues por ejemplo, cenando a las 9 y desayunando a las 10, que ahí son 13 horas, vamos a conseguir, por ejemplo, una disminución de la incidencia o mortalidad por cáncer de pecho. Para mí 13 horas es poco para conseguir un efecto terapéutico, pero que se ha visto que puede ser interesante. Aquí, por ejemplo, vemos otro estudio, 2019, como pues, ayunos específicos, ayunos estratégicos antes de la quimioterapia. Bueno, hay ciertas técnicas que hacer. Puede proteger las células sanas de la quimioterapia, evitando que éstas se dañen y dando mayor sensibilidad a la célula tumoral, consiguiendo así mayor eficacia a esa quimioterapia, a esa radioterapia, pero además de mejorar su eficacia, mejorar su tolerancia, que es algo que muchas veces es un problema, porque muchos pacientes a veces tienen que parar el tratamiento porque no están tolerando dichos tratamientos. El ayuno intermitente o el ayunos específicos antes de forma estratégica pueden ser interesantes. Contaminación lumínica, sabemos que el descanso es clave, una alteración del ritmo circadiano, que es un tema que a mí me apasiona. También se ha visto cómo puede afectar, de hecho se ha visto que trabajar por turnos, trabajar de noche puede aumentar la incidencia de cáncer en diferentes aspectos y estudios que se han realizado. No dormir bien influye en todo, por supuesto, todos hemos tenido una mala noche y el día siguiente te encuentras más cansado, afección cognitiva. También se ha visto que esa alteración del ritmo circadiano, del descanso, puede repercutir a nivel oncológico, tanto en la prevención como en el tratamiento o el abordaje integral. Y cosas tan sencillas como simplemente disminuir la contaminación lumínica, o sea, luces extremadamente azules a la hora de ir a dormir, levantarnos por la mañana, exponernos un poco el sol. Estas dos cosas tan sencillas ya va a hacer que tengamos un descanso más reparador y una mejor respuesta biológica de nuestro ritmo circadiano. La gestión del estrés es clave, de hecho hay investigación científica como por ejemplo pues, la depresión puede aumentar el riesgo de cáncer. Se ha visto también como por ejemplo un apoyo psicoemocional reduciendo trastornos psicoemocionales va a aumentar la supervivencia del cáncer. El estrés, una alteración psicoemocional, va a repercutir a lo que es la respuesta inflamatoria, el sistema inmune, una respuesta de la glucosa incluso, afectando también a todas esas vías metabólicas que sabemos que el cáncer, repito, es una enfermedad propiamente metabólica. Es algo que tenemos que valorar y tener en cuenta. Y pues valorar estrategias como la meditación, por ejemplo, técnicas de respiración, que a mí me encantan técnicas de respiración y es lo que más me he centrado y formado, pero cada uno tiene que ver qué técnica hacer para esa gestión psicoemocional. Si estas 5 herramientas las complementamos con lo que sería un tratamiento fitoterapéutico ortomolecular con plantas medicinales, con hongos como puede ser el reishi, con diferentes tipos de vitaminas, de minerales, de suplementos específicos, vamos a conseguir una sinergia nutricional, una sinergia biológica, una sinergia estratégica, consiguiendo una mayor respuesta frente a esos tratamientos. Esas plantas, esos suplementos tienen que ser, por supuesto, individualizados por un profesional de la salud, porque hay sustancias que no son compatibles con los tratamientos que se pueden estar realizando, pero si sumamos esa fuerza de estos 5 pilares con un abordaje específico, individualizado a nivel fitoortomolecular, si está haciendo un tratamiento convencional de quimioterapia o radioterapia, se van a conseguir muchos mejores resultados, que al final es el objetivo que se busca en estas situaciones. Espero que os haya gustado esta charla. Aquí tenéis mis redes sociales.
Sobre todo donde estoy más activo es en Instagram y en Facebook, donde intentamos subir información de forma continuada, además de hacer charlas en directos. Tenéis la web de PAMIS Vitae también, que es donde tenemos la tienda con diferentes tipos de productos, y el Instituto INIP, que es un instituto de formación, donde ahora hay 2 cursos grabados que la gente puede hacer a su ritmo, uno de ayuno intermitente de 12 horas y uno de 4 horas sobre agua de mar. Y el día de mañana espero poder daros información sobre un curso largo de un año lectivo. Así que espero que os haya gustado, entender simplemente que los hábitos son claves para la prevención y también para el abordaje integral del cáncer. Muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés.